descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En la lección anterior, aprendimos que Daniel fue deportado a Babilonia en el año 605 a.C., como consecuencia del primer ataque ordenado por Nabucodonosor contra Jerusalén. Este ataque se debió a que el rey Joacim de Judá rompió su acuerdo, luego de 3 años, de ser vasallo de Babilonia y pagar tributo. Jerusalén no sufrió graves daños, aunque el templo fue saqueado y se llevaron varios de sus valiosos utensilios rituales de oro y plata. Esos artículos eran reemplazables, pero lo que no fue fácil de reemplazar era la pérdida de individuos intelectualmente capacitados que fueron tomados de la clase gobernante de Judá y llevados a Babilonia a servir en la corte real. A Daniel y sus compañeros no los convirtieron en esclavos como tal. Es cierto que fueron llevados contra su voluntad, pero los trataron con dignidad y respeto, y se les ofrecieron puestos prestigiosos en el gobierno babilónico. Eso en parte tenía que ver con el hecho de que eran nobles de Judá, y algunos incluso podrían haber sido parte de la familia real, pero no eran elegibles para gobernarla. Si bien estos 4 jóvenes no fueron los únicos que fueron llevados a Babilonia, nuestra historia se centra solo en ellos, y el interés principal está particularmente en Daniel. En el verso 4 del capítulo 1 se nos explica que fueron especialmente elegidos por su inteligencia, su educación, su noble porte y su buena apariencia. Lo primero que les sucedió fue que los enviaron a la escuela para aprender las costumbres y el idioma de los babilonios. Fueron entregados a un grupo llamado Kasdim, o caldeos en español, para que los formaran. El término caldeos siempre ha sido problemático para los intérpretes de la Biblia, ya que no se sabe mucho de ellos, y parece que significaba cosas un poco distintas en diferentes épocas. Los caldeos aparecen por primera vez en los registros asirios alrededor del siglo IX a.C., y se hace referencia a un territorio ubicado al sur de la ciudad de Babilonia. Los habitantes de ese territorio, al parecer, ejercían una influencia cada vez mayor en el área, hasta que en la época de Nabucodonosor, el término caldeo se refería a una clase selecta de personas, intelectuales, especialmente versados en el lenguaje, las artes, la magia y la astrología. En el Nuevo Testamento, se los describe como hombres sabios. En ese tiempo, el idioma general de la región era el arameo, pero es casi seguro que la élite de los caldeos hablaba acadio. Un fenómeno parecido ocurre en muchas culturas del Medio Oriente, pues es normal ver que el idioma de la gente común es diferente al idioma de los más cultos de la sociedad. En los días de Yeshua, el arameo era el idioma de casi toda la gente obrera común, mientras que los judíos más mundanos, a quienes llamaban helenísticos, hablaban griego. Los sacerdotes, levitas y aristócratas judíos conversaban principalmente en hebreo. Y no es que esos diferentes segmentos de la sociedad no pudieran comunicarse. De hecho, casi todo el mundo era políglota en cierto grado. Y todos esos idiomas se usaban simultáneamente, uno junto al otro. Entonces, cuando Daniel y sus compañeros fueron enviados a la escuela caldea, habrían aprendido tanto acadio como arameo. Los idiomas tenían similitudes y ambos usaban alfabetos cuneiformes, pero también fueron enviados a la escuela por otros motivos. Y es que ellos debían aprender las costumbres de los babilonios, incluso sobre sus dioses, su religión y su magia. Volvamos a Daniel capítulo 1.
Versículo 5. Y veamos el asunto relacionado con la comida. Daniel capítulo 1, versículo 5. Comenzaremos allí. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1098. El rey les asignó una ración diaria de su propia comida y el vino que él bebía, y mandó que los atendieran de esta manera por 3 años. Al final de este tiempo, pasarían a estar al servicio del rey. Entre estos, del pueblo de Judá, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los oficiales les dio otros nombres. A Daniel le dio el nombre de Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Pero Daniel resolvió que no se contaminaría con la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios hizo que el jefe de los oficiales le mostrara favor y amabilidad a Daniel, pero el jefe de los oficiales le dijo a Daniel: «Temo a mi señor el rey. Después de todo, él os ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Y si él viera que vosotros os veis peor que los demás de vuestra edad, estaríais poniendo mi cabeza en peligro ante el rey». Entonces Daniel le dijo al guardia a quien el jefe de los oficiales había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Te ruego, pon a prueba a tus siervos por 10 días, y que solo nos den vegetales para comer y agua para beber. Luego ve cómo nos vemos y compáranos con los otros jóvenes que comen la comida del rey, y haz con tus siervos según lo que veas». Acordó hacer lo que habían pedido, y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días se veían mejor y más robustos que todos los jóvenes que comían la comida del rey. Entonces el guardia les retiró la comida y el vino que debían beber, y les daba vegetales. A estos 4 jóvenes, Dios les había dado conocimiento y habilidad en todos los aspectos del aprendizaje y la sabiduría. Además, Daniel podía entender todo tipo de visiones y sueños. Cuando llegó el momento en que debían ser presentados ante el rey, el jefe de los oficiales los presentó a Nabucodonosor, y cuando el rey habló con ellos, de entre todos ellos, ninguno se comparaba con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces entraron al servicio del rey, y en todos los asuntos que requerían sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y exorcistas que había en todo su reino. Y Daniel permaneció allí hasta el año 1 del rey Coresh. El verso 5 explica que a estos jóvenes judíos les asignaron raciones de alimentos de la mesa del rey. Esto no significaba que cenaban con el rey Nabucodonosor, sino que comían alimentos de la despensa real, que era la mejor comida de la tierra, lo mejor de lo mejor. Significa que les preparaban y les servían las comidas como si fueran aristócratas. Y se nos dice que el período de su educación duraría 3 años. Los asiriólogos están convencidos de que esta mención de 3 años de formación indica una educación superior institucional organizada, en la que el alumno obtenía un título al finalizar su carrera de 3 años. Así que este no fue un acuerdo especial solo para estos inmigrantes judíos. Leemos cosas similares respecto al sistema educativo en documentos persas posteriores. Naturalmente, solo los nobles y más privilegiados tenían acceso a una educación tan valiosa. Los versículos 6 y 7 nos dan los nombres de estos jóvenes judíos, y luego se nos dice que el oficial a cargo de ellos les asignó nuevos nombres. Para empezar, veamos cuál es el significado de sus nombres hebreos. Daniel significa él, o Dios, ha juzgado. Ananiá es Yah, o Dios, es compasivo. Mishael significa ¿quién es como Dios? Y finalmente, Azarías significa Dios ha ayudado. Observen cómo cada uno de estos nombres hebreos
invoca de alguna manera a su Dios hebreo. Era prerrogativa y práctica estándar de los reyes conquistadores cambiar los nombres de sus reyes vasallos y de los que capturaban y servían en la corte real. La idea era, en parte, que su antigua vida y estatus habían terminado y que ahora tenían una nueva vida y un nuevo estatus simbolizados por ese nuevo nombre. El nuevo nombre de Daniel fue Belsasar. No hay consenso sobre su significado. Algunos eruditos creen que proviene directamente de una frase acadia que significa «protege su vida». Otros piensan que como el dios Bel era importante para los babilonios, quizás su nombre podría haber tenido conexión con esto, pero no se sabe con seguridad. El nuevo nombre de Ananías fue Sadrach, y encontré tantas suposiciones diferentes sobre el significado de su nombre que, francamente, no vale la pena discutirlo. El nuevo nombre de Misael fue Mesac, que tal vez proviene de un término acadio que significa «he sido desairado». Y finalmente el nombre de Azarías fue cambiado a Abed-Nego. El consenso académico aquí es que Nego es un error de transcripción, pero dado que todas las traducciones de un idioma a otro dependen de cómo suena una palabra cuando se pronuncia, y en arameo nego y nebo suenan tan similares, no es tanto un error, sino otra forma de pronunciar la misma palabra. Nebo era una importante deidad babilónica. Si el consenso es correcto, entonces quizás significa sirviente de Nebo, lo cual tiene sentido. Pero cuando llegamos al verso 8, la razón más profunda de los cambios de nombre comienza a revelarse. Y por eso nos detuvimos a ver qué podrían haber significado estos nuevos nombres babilónicos. Se nos dijo antes que el rey mandó a que estos jóvenes judíos fueran alimentados con raciones de la despensa del rey, pero Daniel decidió que no podía aceptar eso porque podría contaminarse. ¿Por qué? Porque la comida que les daban violaba las leyes de la Torá. No estaba ritualmente pura. Aquí vemos que Daniel figura como líder del grupo, al ser el primero en afirmar que no renunciará a su santidad, ni siquiera para cumplir con las órdenes del rey. Sin duda, Daniel ve esto como una prueba divina de su fidelidad. La cuestión no era necesariamente que la preparación de la comida no cumpliera con las normas levíticas, sino que la carne habría estado impura debido a que, al menos una porción de esta, había sido sacrificada a los ídolos babilónicos. Esa era la práctica común. Aquí tomaré un corto desvío para explicar una falsa creencia común acerca de las leyes de Kashrut, las reglas dietéticas de la Torá, de la que incluso muchos judíos no están conscientes. Hay dos conjuntos distintos de leyes de la Torá en relación con los alimentos. Un conjunto trata de lo que se considera como permitido y otro conjunto trata sobre el manejo adecuado de los alimentos permitidos. El primer conjunto define qué se considera alimento y el segundo explica qué puede contaminar estos alimentos, que de otro modo serían permitidos, volviéndolos impuros y, por tanto, ritualmente no comestibles. Técnicamente los términos puro e impuro no tienen nada que ver con enumerar qué artículos pueden considerarse alimentos. Eso cae bajo la clasificación de permitido
y prohibido. Lo que es puro e impuro se refiere solamente al manejo de los alimentos que, si se hace de forma incorrecta, puede convertir un alimento permitido en un alimento ritualmente impuro. Esta es la clave para entender el tema de los alimentos, especialmente en el Nuevo Testamento. Desde Levítico en adelante, después de que Moisés recibió las leyes alimentarias, el término alimento solo se refiere a los alimentos permitidos. Porque si se trata de algo que es comestible, pero está prohibido, no se considera alimento. Nuestra mente occidental moderna categoriza los distintos alimentos como comestibles y no comestibles. Es decir, las cosas que no nos hacen daño y que pueden darnos cierto nivel de nutrición se llaman comestibles. Y las cosas que nos hacen daño o que podrían matarnos si las ingerimos se llaman no comestibles. Muchos insectos, gusanos, reptiles y algunas plantas que tienen sabor desagradable son comestibles para los humanos desde un punto de vista puramente científico y médico. Pero desde un punto de vista bíblico no califican como alimentos. Y los humanos, especialmente los redimidos, no deberían comerlos. Debemos recordar que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es un documento hebreo, creado en el contexto de una cultura hebrea, y comprender que, a menos que el contexto bíblico requiera específicamente una definición diferente, cuando Dios, o un hebreo, usa el término alimento, es solo en referencia a los alimentos permitidos según la lista dada en la ley de Moisés. Todo lo demás fuera de esa lista no es alimento. Así que en la Biblia no se refieren a eso como comida. Por tanto, al encontrarnos con cuestiones relacionadas con los alimentos, en el Antiguo o el Nuevo Testamento, tengan eso presente. Y dado que este asunto es bastante problemático para los cristianos, consideren este ejemplo en la 1 de Corintios 8, versos 4 al 7. Se los leeré. Les resultará familiar. Entonces, en cuanto a comer alimentos sacrificados a los ídolos, sabemos que, como dicen, los ídolos no tienen una existencia real en el mundo, y solo hay un Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien existimos, y un Señor, Yeshua el Mesías, por quien fueron creadas todas las cosas y por medio del cual existimos. Pero no todo el mundo tiene este conocimiento. Además, algunos todavía están tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen alimentos que han sido sacrificados a los tales, piensan que dichos alimentos han sido realmente afectados por el ídolo y sus conciencias, al ser débiles, quedan así contaminadas. Entonces, este pasaje aborda varios temas. El primero es el uso del término alimento. Y en la Biblia, alimento se define como algo que Dios ha establecido como permitido para comer en la ley de Moisés. Pero en el caso expuesto en 1 Corintios 8, el alimento fue parte de un sacrificio a los ídolos, por lo que se vuelve ritualmente impuro. Este pasaje no puede referirse al sacrificio de un cerdo, o un caballo, o algo que esté prohibido, ya que eso por definición no es alimento. Y para no dejar en suspenso este pasaje, Pablo continúa explicando que dado que los ídolos siempre han sido nada, pues en realidad no existen otros dioses, entonces ciertamente no es que este tonto ídolo haya causado que, de alguna manera, la estructura molecular de la carne cambiara o se contaminara como si se hubiera dejado caer en un charco de barro.
no es por eso que este alimento se vuelve impuro. Por tanto, debido a que el pueblo en cuestión no tiene el conocimiento del Dios de Israel, o la ley de Moisés y la Torá, pues este pasaje sin duda se dirige a gentiles, y la Torá deja en claro que Dios no basa su elección de lo que es alimento en ningún aspecto físico inherente de un artículo comestible, sino que es simplemente la decisión soberana del Señor, y la conclusión es que no comer alimentos sacrificados a los ídolos es estrictamente una cuestión de obediencia y fe al Dios de Israel. No se trata de un hechizo mágico lanzado sobre la carne o alguna transformación física de la carne. Los gentiles en este pasaje del Nuevo Testamento, que sacrifican la carne a los ídolos antes de comerla, realmente creen que esos ídolos tienen un efecto físico tangible sobre esa carne. Para ellos, no es que su alimento de alguna manera se contamine físicamente, ya que esos ídolos no tienen poder de todos modos, sino que sus conciencias se contaminan ritualmente impuras ante Dios, porque su intención es incorrecta. Las cuestiones de lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, son cuestiones espirituales. Siempre lo han sido. Es solo que se desarrollan en un mundo físico. Armados con este entendimiento, regresamos al libro de Daniel. Vemos que para Daniel, el problema con comer los alimentos del rey era una cuestión de obediencia correcta a la ley de la Torá, que implica no ingerir alimentos que han sido contaminados ritualmente, porque desde un punto de vista físico eran comestibles y nutritivos. Así que, Daniel, con una actitud humilde y respetuosa, le preguntó al oficial si podían permitirle no comer los alimentos del rey para que él no se contaminara ritualmente. Curiosamente, el oficial babilónico no se sintió insultado por esto, y de hecho se mostró bastante comprensivo. Pero a la vez temía que si Daniel no comía de los alimentos que tan amablemente le habían sido asignados por el rey, se metería en problemas. Y la principal prueba para el rey de que los jóvenes estaban recibiendo una alimentación adecuada era su apariencia. Entonces, Daniel recurre a un subordinado de Aspenaz, el eunuco principal, y le pide que haga un experimento relativamente corto para demostrar que el rey no se daría cuenta si a Daniel se le concedía su petición, porque exteriormente se verían muy bien. Y por cierto, aunque la Biblia completa judía dice que Daniel habló con el guardia, la palabra hebrea es Melzar, que parece más bien un nombre propio, y no tiene un significado genérico como guardia o mayordomo. Es decir, Daniel habló con un compañero llamado Melzar, y le pidió si podían tener otra alimentación. El trato fue que Daniel y sus 3 amigos solo comerían vegetales, que, salvo en circunstancias extremas, no se contaminan, y beberían solo agua. Pero ¿por qué no pueden beber el vino del rey si el vino es kosher? En realidad nadie tiene una explicación demostrable, excepto que, tal vez, el vino usado por la realeza babilónica tuviera un grado alcohólico mucho mayor que el vino de mesa hebreo. Y si es así, el vino con un grado alcohólico muy alto, en la Biblia, es llamado vino viejo o shekar, que es fermentado con la finalidad expresa de emborrachar lo más rápido posible a la persona. Pero son solo especulaciones y opiniones. La prueba sería de 10 días, y luego Melzar podría juzgar si los jóvenes judíos se veían bien para no meterse en problemas. Y, por supuesto, al pasar los 10 días, los jóvenes tenían mejor aspecto que quienes comían la comida del rey y bebían su vino, y Melzar acordó continuar dándoles esa dieta. Me gustaría señalar algo respecto a esto.
Desde el punto de vista de la nutrición o la seguridad alimentaria, no había nada malo en los alimentos que el rey les daba a los jóvenes judíos. Eran de primera categoría y seguramente eran alimentos permitidos según la ley de la Torá. Y para los que son vegetarianos, no crean que fue esta dieta vegana lo que hizo que Daniel y sus amigos se vieran mejor. Más bien se trata de una cuestión espiritual. Lo he dicho una y otra vez, las leyes de Moisés no están, ni nunca han estado, enfocadas en la salvación. Para empezar, las leyes de Moisés no redimieron a Israel. Y, salvo algunas excepciones, no mantenían la redención de Israel mientras eran obedecidas. Y para los creyentes, solo hay una cosa que nos redime: confiar en nuestro Señor Yeshua. Y obedecer escrupulosamente los mandamientos de Dios no es el factor determinante, con algunas excepciones, para mantener nuestra membresía en el reino de Dios. Daniel y sus amigos no habrían dejado de ser redimidos si hubieran comido los alimentos contaminados del rey, pero se habrían vuelto ritualmente impuros. La cuestión que quiero destacar aquí es la determinación de ser obediente a los mandamientos del Señor, como respuesta adecuada al don gratuito de la redención de Dios y la relación con Él. Sin embargo, si la determinación de la persona es transgredir de forma intencional y habitual los mandamientos de Dios, esto puede indicar una falta fundamental de confianza o de fe en Dios. Y la falta de fe o confianza ciertamente pone en duda la propia redención, ya que la confianza y la fe son los requisitos fundamentales para la redención. Daniel y sus amigos conocían bien las leyes de Dios, pero ahora que estaban en Babilonia, ¿seguirían esforzándose por obedecer esas leyes dietéticas, incluso en un lugar extranjero y en circunstancias difíciles? ¿Seguirían siendo buenos testigos para Jehove en un lugar pagano, al permanecer tenazmente obedientes? ¿O habrían sido como todo el mundo y emplearían el lema «donde fueres, haz lo que vieres»? Daniel pasó la prueba divina. El Señor favoreció a Daniel y sus 3 amigos, no solo manteniendo su salud con una dieta tan limitada, sino que en realidad se veían mejor que los que comieron el menú completo. Ese no fue el resultado natural de comer solo vegetales y agua. Fue una bendición sobrenatural de Dios. Y, sin duda, eso causó una impresión favorable tanto en Melzar como en su jefe, Aspenaz. Ahora les pido toda su atención. Es importante entender que el propósito fundamental de que Nabucodonosor trajera a estos jóvenes judíos desde Judá, les ofreciera puestos prestigiosos en su gobierno, les diera nuevos nombres babilónicos, los enviara a un programa de 3 años de la mejor educación superior disponible y les diera solo los mejores alimentos babilónicos de la propia mesa del rey, era cambiar las identidades de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Se los llevaron como judíos fieles e inteligentes, y él quería que se convirtieran en babilonios leales y útiles. La intención era separarlos de su herencia, su nación y su fe. Repito, la intención era separarlos de su herencia, su nación y su fe. El objetivo era que con el tiempo pensaran de forma diferente a cuando llegaron. Y los ingredientes principales necesarios para facilitar el cambio a esa nueva identidad eran ubicación, nombre, educación y dieta.
Y observen que, de estos 4 componentes que conforman el proceso de cambio de identidad, el que recibió más atención en esta historia fue la dieta. Esto no es casualidad. Y como siempre trato de recordarles a los cristianos gentiles, cada vez que tengo la oportunidad, cuando Adán y Eva fueron creados, únicamente se les dio una sola regla. Básicamente, tenían una Torá que consistía en un solo mandamiento. ¿Recuerdan cuál era ese mandamiento? Génesis 2, 15 al 17. Adonai Dios tomó a la persona y le puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Adonai Dios le dio a la persona esta orden: puedes comer libremente de todo árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En un mundo prístino, que era perfecto en ese momento, y totalmente libre de pecado, se le dio a la primera pareja un mandamiento divino, que por ilógico que parezca a ojos del cristianismo científico moderno, basado en la teología sistemática, se refería a la dieta. Sí. La primera ley dada a la humanidad, mucho antes de que existieran Abraham, Isaac o Israel, fue sobre la alimentación. Podían comer cualquier cosa que eligieran en el jardín, sin restricciones, excepto un fruto en particular de un árbol en particular. El resultado de comer ese fruto, y esto es algo en lo que cristianos y judíos acuerdan plenamente, no fue que Adán y Eva fueron envenenados. Es obvio que el fruto no solo era comestible, sino que la Biblia dice que era delicioso. El resultado de romper esa ley dietética fue el surgimiento del pecado mismo. Y el resultado del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. La obediencia a Dios trae una bendición espiritual y la desobediencia a Dios trae una maldición espiritual. Ese es el principio de Dios que quedó demostrado con Adán y Eva y las leyes dietéticas kosher de la Torá. Y aquel que tenga oído, espero que oiga. Espero que shema. El verso 17 del capítulo 1 de Daniel dice que a estos 4 jóvenes se les habían dado tremendos dones espirituales, pero se traza una división y se crea un énfasis. Daniel, a diferencia de sus 3 amigos, y al parecer a diferencia de los otros jóvenes judíos no nombrados que fueron llevados a Babilonia, recibió el don de entender sueños y visiones. Y tengamos claro lo que quiere decir el pasaje acerca del tipo de conocimiento y sabiduría que los 4 recibieron como dones. Dice que era de toda clase. Estos jóvenes habrían tenido una gran capacidad para aprender y asimilar las lenguas babilónicas, las artes mágicas, el sistema de dioses. Pero con sabiduría, también podían discernir lo que era verdadero y lo que era falso. Todos estos muchachos se volverían expertos en las costumbres de los babilonios y caldeos, pero eso no significa que suscribieran su eficacia o moralidad social. Daniel especialmente alcanzaría un conocimiento del sistema babilónico, incluso superior al mejor grupo de expertos babilónicos de Nabucodonosor. Y esta no es la primera vez que oímos algo así. Oigan lo que dice Hechos 7:22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y se convirtió en un poderoso orador y un hombre de acción. Al final, Moisés y Daniel, como veremos pronto, usaron ese conocimiento para un propósito divino, según las instrucciones de Dios. O como lo expresó C. F. Keil,
de manera tan elocuente. La obtención de ese conocimiento pagano se dispuso para avergonzar la sabiduría de este mundo con la sabiduría oculta de Dios. Así, después de 3 años de formación, Aspenaz presentó a Daniel y sus 3 amigos al rey Nabucodonosor. El rey los entrevistó y quedó tan impresionado por lo que vio y escuchó, que de entre todos los jóvenes judíos que había instruido en las costumbres babilónicas, estos 4 eran superiores en todos los sentidos. Sin duda, el rey les planteó problemas difíciles de resolver y analizar, y su agudo grado de discernimiento en estos asuntos los distinguió de todos los demás. Este capítulo termina con el aviso de que Daniel continuó hasta el año 1 del rey Coresh. Ahora bien, les dije que señalaría los puntos a los que se aferran los eruditos de la escuela de crítica bíblica como evidencia de que Daniel es un fraude, y este es uno de ellos. El rey Coresh es también conocido como el rey persa Ciro. Así, tenemos que Daniel sirvió a los reyes babilónicos, mientras Babilonia era quien dominaba la región, y luego sirvió a los reyes persas cuando estos se apoderaron del imperio babilónico. Pero en Daniel capítulo 10, leemos esto en el verso 1. En el año 3 de Coresh o Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, también llamado Beltsasar. El mensaje era verdadero. Una gran guerra. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Los críticos de la Biblia dicen que tenemos una discrepancia. En el capítulo 1, verso 21, Daniel dice que sirvió hasta el año 1 del rey Coresh, pero en el capítulo 10, verso 1, Daniel sirve a Coresh en su año 3. Y dicen que el significado del verso 1 es que Daniel le sirvió a Coresh solo en su 1 año, y por lo que el autor ficticio de Daniel ha quedado en evidencia como un mal historiador. Este es un ejemplo clásico de una pista falsa, y es lo que pasa cuando uno quiere rebajar la Biblia al nivel de la ciencia y se intenta examinarla al nivel subatómico. En primer lugar, sin necesidad de explicación alguna, hasta la era de los críticos modernos, los líderes de la Iglesia en general entendían que lo que se dice en el capítulo 1, verso 21, es que Daniel continuó sirviendo como consejero incluso cuando el imperio cambió de manos, de los babilonios a los persas. Se ha tratado de analizar individualmente la palabra hasta, ad en hebreo, e interpretar que esta significa que el 1 año del rey Coresh fue el último año de servicio de Daniel. Sin embargo, como explica el diccionario Brown Briggs Driver, si bien ad puede significar hasta, también puede significar igualmente mientras, como en el sentido de durante. Así que es un término flexible y no definitivo. Visto esto, un significado legítimo es que Daniel sirvió allí durante el 1 año del rey Coresh. Y al seguir leyendo el resto de la información del libro de Daniel, capítulo 10, verso 1, se describe un momento en el que Daniel todavía está con Coresh en el 3 año de este. Y eso demuestra que el uso adecuado de la palabra hebrea ad en este contexto es mientras o durante y no hasta. Y sin embargo, los críticos de la Biblia afirman que el capítulo 10, verso 1, no proporciona contexto sino contradicción. Este es un buen recordatorio de los desafíos que enfrentan los estudiantes de la Biblia en la actualidad, al intentar estudiar honesta y abiertamente la palabra de Dios. Porque la mayor parte de los académicos que durante más de un siglo han influido en casi todas las denominaciones cristianas y también en gran parte del mundo judío, se han propuesto demostrar que la Biblia, aunque es un buen libro, no es un libro divino, y que Cristo, aunque es un buen hombre, no es un hombre divino ni el Hijo de Dios. En la próxima lección comenzaremos el fascinante capítulo 2 de Daniel,
en el que Nabucodonosor tiene varios sueños aterradores. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.